Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto de clausura del curso académico 2024-2025. Parece mentira, pero ya estamos llegando al final de este curso y este acto es simplemente una clausura simbólica porque, como todos sabemos, vamos a seguir trabajando todavía unos cuantos días. En cualquier caso, vamos a dar comienzo al programa previsto y, en primer lugar, tiene la palabra el decano de la Facultad de Derecho, Juan Arrieta, que presentará al conferenciante que tenemos el placer de escuchar hoy. Excelentísima rectora, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, director del Instituto Cervantes, querido Luis, personal de la universidad jubilado durante el curso 2024-2025, familiares, amigas y amigos. La rectora muy amablemente me ha solicitado que presente a nuestro conferenciante invitado para el acto de clausura del curso académico, del presente curso académico 2024-2025. Y, por supuesto, he aceptado y asumido con enorme agrado, no solo porque es sin duda un honor presentar a nuestro invitado, a Luis García Montero, sino porque, más allá de ese honor, que desde luego lo es sobre todo un verdadero placer poder dirigirme a todos vosotros en este acto, por poder, en definitiva, intervenir en una ceremonia tan simbólica, como ha dicho la rectora, como es la clausura, aunque sea formal, de un curso académico con la entrega de medallas y diplomas al personal que se jubila de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Clausurar el curso académico conlleva implícitamente hacer un balance de éxitos y de frustraciones, de hitos logrados o de metas no alcanzadas, de logros o reveses, muchos individuales, muchos colectivos o de ambos a la vez. Es un momento para hacer un ejercicio de reflexión del resultado final. Y permítanme que exprese que en ese balance aprecio sinceramente que, habiendo habido de todo, ha sido un curso académico bueno, positivo, con más cosas, diría yo, buenas que malas. Un curso en el que nuestra universidad ha ido a mejor o está mejor que hace un año, cuando aquel 11 de julio del 2024 Luis Montoliu, en la Facultad de Formación del Profesorado, elogiaba la curiosidad como motor del avance científico en la conferencia clausura del pasado curso. No todo ha sido favorable o virtuoso, desde luego. Entre lo ingrato o nocivo que nos deja este curso, debo mencionar al personal de nuestra universidad que perdemos con ocasión de la jubilación. Permitidme que dirija ese singular reconocimiento por mi especial afecto y cercanía con las personas que van a hablar en nombre de los profesores, del personal docente e investigador y del personal técnico de servicios de administración y servicios, es decir, a mi querido Javier Díaz Hochlener, que hablará en nombre del profesorado, y a Juan Julián Herrero, que hablará en nombre de PTGAS. Pero constituye, lo decía al principio, en segundo lugar, una especial satisfacción personal el intervenir en este acto para presentar a nuestro invitado. Luis García Montero, como ustedes saben, no es profesor de nuestra universidad, ni siquiera ha sido antiguo alumno nuestro, pero visto su currículum y su trayectoria personal y profesional, debería haberlo sido. Probablemente no es la UAM, o no es de la UAM, o no pertenece a la UAM, porque nació en Granada y estudió en Granada, en la Universidad de Granada. Estudió Filosofía y Letras, donde se doctoró y donde obtuvo la cátedra de Literatura Española. Pero nuestro invitado es mucho más que eso. Es un conocido y relevante poeta, ensayista, es narrador y ahora, desde el 2018, desde hace, por tanto, 8 años, es el director del Instituto Cervantes, donde creo que está desarrollando una función ejemplar al haber logrado invertir una cierta curva de deterioro, como se ha dicho. Es representante de la tendencia lírica denominada Nueva Sentimentalidad, que surge en Andalucía al final de los años 70. Luis García Montero se inició en el mundo de la poesía en el año 1980 con Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, compuesta por poemas en prosa y fruto de su confesa
pasión por la novela negra. Con este trabajo, ya su primer trabajo, consiguió el premio García Lorca. 3 años después, en el año 1982, publica Tristia, finalista del premio Ciudad de Melilla, realizando un trabajo en colaboración con Álvaro Salvador. En el 83 edita El Jardín extranjero, que obtiene el premio Adonais de poesía. Y un año después publica Égloga de los dos rascacielos. Y en el 87 Diario cómplice, obra que además prologa su gran amigo Rafael Alberte y sobre la que realizó, por cierto, en 1985 su tesis doctoral. No en vano, nuestro invitado preparó la edición de la poesía completa de este poeta de la generación del 27. En el 91 publica el poemario Las flores del frío, al que le siguieron Luna en el sur, Confesiones poéticas y Habitaciones separadas, con el que obtiene también nada menos que el Premio Nacional de Literatura en el 94. La característica más destacable de Luis García Montero es el narrativismo histórico-biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral o novelística, con un personaje o protagonista que cuenta o vive su historia a través de la memoria, del recuerdo o del deseo. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas. Nuestro invitado también sigue publicando, no voy a mencionarle todo, muchísimo menos, porque mi intención es hablar muy poco y voy a ir terminando ya. Digo que ha seguido continuando con su obra poética en la actualidad, con ensayos como Historia íntima de la poesía española, con obras sobre Francisco Ayala o sobre Federico García Lorca en el año 2016. Ha escrito también novelas, Mañana no sea lo que Dios quiera, biografía del poeta Ángel González, que recibió el premio del Gremio de los Libreros al mejor libro del año. Ha obtenido distintos premios, el 6º Premio Internacional de Poesía Loewe, de los más prestigiosos. En el 17 obtiene el Premio Ramón López Velar de México, el Premio Paralelo Cero de Ecuador en el 2003, con La íntima de la serpiente, que además fue merecedor del Premio Nacional de la Crítica. Pero más allá de toda su obra y sus premios, quiero destacar de él, al menos yo es en lo que más le sigo, su especial compromiso social y político. Y un compromiso que tiene el valor de canalizarlo también a través de la poesía. Reivindica la poesía como forma de resistencia en un mundo en que parece estar renunciando casi a valores que consideramos absolutamente arraigados. Para él, un libro, un poema, pueden cambiar la sensibilidad de un individuo y crear una conciencia crítica. Querido Luis, todos los méritos que he narrado un poco atropelladamente, tu exquisita trayectoria profesional, el innegable grado de calidad y compromiso que has alcanzado en tu actividad profesional y vital, los valores que encarnas y que también constituyen valores que son patrimonio de nuestra universidad, explican y avalan que quiera la Universidad Autónoma de Madrid que seas tú protagonista en un acto tan simbólico para nosotros como es la clausura del curso académico. Nuestro afecto y nuestro reconocimiento y agradecimiento por impartir la conferencia de clausura del curso académico que ahora terminamos 2024-2025. Muchas gracias, Luis. Pues, querida rectora, muchísimas gracias por el honor de esta invitación a hablar ante ustedes en este acto y muchas gracias, querido Juan, por la generosidad de tu presentación. Yo voy a hacer una afirmación del conocimiento humanista, de la ciencia humanista, y lo voy a hacer, amigos, amigas, desde mi perspectiva de profesor de filología, desde mi perspectiva de poeta
y como director del Instituto Cervantes. Y espero quedar bien porque me he encontrado aquí con nuestra directora del Instituto Cervantes de Pekín, que es profesora de esta casa, y espero dejarla bien a ella, como ella me deja a mí en Pekín y en Shanghái cada vez que tenemos que resolver algún asunto. Encantado de saludarte, Isabel. Voy a intentar centrarme en dos cosas que después me darán motivo para preocupaciones, para matices. La primera cuestión que me gusta defender es que en la palabra cultura es indispensable la unión del conocimiento científico, del conocimiento técnico y del conocimiento humanista. Que vayan en nuestro tiempo de la mano las ciencias, las técnicas y las humanidades me parece decisivo para encontrar respuestas a algunos de los conflictos y de las situaciones que vive el mundo. Creo que en el pensamiento contemporáneo estamos obligados a reivindicar el uso de la razón y estamos obligados también a defender que la razón no puede separarse de los sentimientos. Y en ese sentido, pues me parece muy importante defender en el ámbito de la cultura el diálogo estrecho entre ciencia, técnica y humanidades. Y, en segundo lugar, pues arrimando también a nuestro terreno los argumentos, quiero decir que ese diálogo entre ciencia, técnica y humanidades, entre razón y sentimientos, entre conocimiento y compromiso, tiene un espacio que es la universidad, y en concreto las universidades públicas, porque son espacios en los que es necesario pensar con calma, es necesario repensar las cosas, es necesario apostar por proyectos de futuro sin fanatismo y en un mundo que impone la inmediatez, pues pedir tiempo para que las ideas no se conviertan en dogmas y para que las dudas vayan de la mano del conocimiento, pues me parece fundamental y creo que son los espacios universitarios los que mejor representan esta apuesta. Para empezar mi argumentación quiero basarme en dos referencias literarias. Federico García Lorca, por una parte, y Mario Vargas Llosa, por otra. Empiezo por Federico García Lorca. Saben ustedes, un poeta de la generación del 27 que en 1929 viajó a Nueva York. En realidad la familia estaba interesada en alejarlo de algunos escándalos que estaba dando en Madrid una relación homosexual con un joven escultor llamado Emilio Aladrín. Y aprovechando que don Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Constitucional y maestro de Federico García Lorca, tenía que ir a Nueva York, pues lo invitaron a ir a Nueva York y que se quedara después estudiando inglés en Columbia University. El viaje fue muy importante, pero antes de hablar un poco de Federico García Lorca, para después poder volver a una perspectiva que a mí me interesa, lo que cabe en las palabras, quiero recordar que su maestro, Fernando de los Ríos, fue encargado por el Partido Socialista Obrero Español de viajar a Moscú en el año 1920 porque se estaba pensando si el Partido Socialista Obrero Español debía entrar o no entrar en la Internacional Comunista que se estaba poniendo en marcha en la Unión Soviética. Y tuvo una entrevista con Lenin y se hizo famosa una conversación sobre la libertad cuando Lenin preguntó: ¿libertad para qué? Bueno, y es que en la palabra libertad caben muchas cosas. Cabía un proyecto de Estado totalitario
que acabase con la libertad en defensa de unas causas que podían parecer dignas, y que había también un intento de construcción de un Estado donde las apuestas sociales fuesen de la mano con los respetos a los valores democráticos por los que se estaba luchando en España. Y ese fue el camino que siguió Fernando de los Ríos para aconsejar al Partido Socialista que no se integrase en la Internacional Comunista, y fue lo que le hizo escribir un libro, El socialismo humanista, que fue uno de los libros que viajó en el equipaje de Federico García Lorca en el año 1929. Lorca llega a Nueva York con un problema personal, su homosexualidad, pero se encuentra con la crisis de Wall Street de 1929. Y la metrópoli de referencia en la cultura, la lírica de la época, París, estaba siendo sustituida por una nueva metrópoli, Nueva York, marcada por el hambre, marcada por el racismo, por la persecución de los negros, marcada por la irracionalidad y por algunos argumentos en los que ya se veía que se estaba preparando el dominio de la industria armamentista y la Segunda Guerra Mundial. Y Federico García Lorca pues pone en crisis no solo su identidad personal, sino también su identidad como ser humano en una época que está horadando la palabra progreso, porque en la palabra progreso puede caber el desarrollo hacia un futuro que dignifique al ser humano, o puede caber, por ejemplo, un desarrollo tecnológico que desemboque en una cámara de gas o en un arma de destrucción masiva. Esas cosas se plantea Federico García Lorca y escribe un famosísimo libro, Poeta en Nueva York, un poema inicial, Aurora, que escribe viendo amanecer sobre la metrópoli, y donde hay un verso en el que yo quiero basarme en mi afirmación de la ciencia humanista. Al ver amanecer en Nueva York, Lorca dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Está viendo amanecer en la metrópoli, y en la tradición poética saben ustedes que el amanecer, desde los salmos hasta la poesía bíblica, el amanecer significaba la época de la esperanza. La luz sustituye a la oscuridad, como la vida puede superar a la muerte. Es una metáfora de la resurrección. Pues García Lorca se encuentra allí con un amanecer que no tiene esperanza ninguna. Está contaminado y es frágil. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Las columnas que tienen que sostener el horizonte son de cieno, contaminan y además no pueden soportar mucho peso. Y lo que hay es un huracán de negras palomas. La paloma, el símbolo de la esperanza, el símbolo de la revelación, el cántico espiritual, se ha convertido en un huracán agresivo que chapotea las aguas podridas. Si recuerdan en la poesía la metáfora de los ríos, el agua que pasa, o a Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, pues allí no hay agua que se mueva, lo que hay es un charco en el que chapotean enfurecidas y pudriéndose las palomas. En esa situación se encuentra Federico García Lorca, y además el progreso no está a la altura del ser humano, porque si la arquitectura es metáfora de la metrópoli, la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, y está gimiendo al subir por las inmensas escaleras porque choca con aristas, duras aristas que no están hechas al servicio del ser humano. Y ante eso pues se encuentra con que va a llegar el amanecer, pero no va a haber comunión ninguna.
La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. La palabra progreso se ha quedado sin esperanza y sin mañana. ¿Y por qué? Enseguida lo dice, a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Un enjambre de monedas furiosas se está quedando con un mundo que trabaja para que no haya futuro y que está chapoteando en las aguas podridas. Y eso es lo que lleva a García Lorca a decir: la luz es sepultada, la luz, la ilustración, el conocimiento, la revelación es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. García Lorca sintió algo que ahora en el siglo XXI podemos sentir todos: quien se mete con la ciencia es un cretino. Acabamos de pasar por una pandemia y los negacionistas no son más que cretinos. Quien se mete con la tecnología es un cretino. Buena parte de nuestro futuro depende de la tecnología que nos ayude a vencer una enfermedad, por ejemplo, y a hacer, por ejemplo, más cómoda, más amable la vida a la hora de viajar o a la hora de tener una avería o de escribir una tesis doctoral, porque yo tuve que hacer mi tesis doctoral con una máquina de escribir y yo, que soy poeta, cada vez que quería cambiar un adjetivo tenía que escribir el folio entero. Qué bien ahora poder cambiar un adjetivo sin tener que cambiar el folio entero. Mucho cretino el que se mete con la ciencia y con la tecnología, pero también es un cretino quien desprecia las humanidades, porque esas raíces de las que habla Lorca, la ciencia sin raíces, son las que hacen, desde el sentimiento humanista, que la ciencia y la técnica, el conocimiento, trabajen para la dignidad del ser humano y no para los enjambres de monedas furiosas. Primera perspectiva que yo quiero defender en mi afirmación humanista, y es que en la palabra cultura, la ciencia y la técnica son imprescindibles y deben ir de mano de las humanidades para que haya esperanza posible y para que el mundo no trabaje al servicio de los negocios, de los enjambres de monedas furiosas, sino que trabaje para la dignidad del ser humano. De ahí que considere un peligro que la ciencia se quede sin raíces. Y también considero un peligro la deriva que puede haber de la reflexión humana, del pensamiento humano, de la opinión, si se quedan sin las raíces del conocimiento y sin la capacidad de pensar con calma, como intentamos pensar desde las universidades. Y ahora, pues, recuerdo un libro de Mario Vargas Llosa que se titula La civilización del espectáculo. Es un libro que publicó en el año 2012, bueno, a raíz de la deriva de la palabra cultura, de la palabra intelectual, de la palabra profesor. Ya saben ustedes que la imagen del intelectual surge en el siglo XIX en Francia, en torno al escándalo Dreyfus, un militar que es condenado injustamente y escribe en el periódico una defensa de Dreyfus, Émile Zola, el novelista, defendiendo frente a los mecanismos de acusación injusta de Dreyfus la posibilidad del conocimiento y de la razón. Bueno, pues a la hora de reflexionar sobre el desprestigio del intelectual, del profesor, de la mirada culta, Mario Vargas Llosa empieza también por una crisis de Nueva York, la de 2008, la gran crisis de 2008, y empieza a escribir porque lee una crónica del enviado especial del País a Nueva York, que se publica el 19 de septiembre de 2008, Claudio Pérez, donde dice que todos los tabloides de Nueva York van como locos buscando un broker que se arroje al vacío desde uno de los imponentes rascacielos que albergan los grandes bancos de inversión, los ídolos caídos que el huracán financiero va convirtiendo en cenizas.
surgió una noticia de que uno de los ricos arruinados se tiró por un balcón suicidándose. Bueno, pues la gran atención de la prensa es ir buscando por las ventanas y los balcones de los rascacielos a otros ricos que quieran tirarse, porque eso era la noticia llamativa. No las causas de la crisis, no las facturas sociales de la crisis, sino el espectáculo del rico que se arroja al vacío. Y a partir de ahí empieza Mario Vargas Llosa a analizar un desplazamiento de un sistema cultural que sustituye el conocimiento por el entretenimiento, que sustituye el pensamiento calmado por la banalización, que sustituye la comunicación posible por la publicidad. Se confunden el valor y el precio de las cosas y se le da importancia solo a aquello que puede ser llamativo. Y afirma Mario Vargas Llosa que en nuestra época el cómico es el rey. Él había tenido ya la oportunidad de ver el ascenso a la presidencia de los Estados Unidos a un actor. No había surgido todavía el nuevo representante del espectáculo en la presidencia de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Pero bueno, el cómico se convierte en el rey y se establece una cultura dominante que privilegia el ingenio sobre la inteligencia, dice Mario Vargas Llosa, las imágenes sobre las ideas, el humor sobre la gravedad, la banalidad sobre lo profundo y lo frívolo sobre lo serio. Y a partir de ahí, pues se establece una serie de reflexiones que yo creo que ahora, en el 2025, están incluso más vigentes que en la época de Reagan, porque creo que la civilización del espectáculo tiene más que ver con Donald Trump que con Reagan. El título es también significativo, yo insisto mucho en lo que cabe en las palabras. Está la palabra espectáculo, representación que se hace en un teatro o en un circo para divertir a la gente. Hubo quien utilizó el concepto de sociedad del espectáculo. Bueno, una sociedad donde hay mucho protagonismo del espectáculo, y eso puede afectar desde la creación literaria, las vanguardias, que hacen sorpresas coyunturales más que una indagación profunda de la materia en la que trabajan, o puede afectar a las costumbres de los medios de comunicación que intentan sorprender con cosas llamativas a alguien que se tira por una ventana más que con análisis serio. Pero Mario Vargas Llosa decide utilizar la palabra civilización, porque la civilización alude ya a un sedimento cultural mucho más profundo, que es el que sostiene una manera de pensar que se está haciendo dominante. No es la coyuntura de una ocurrencia, no es ni siquiera una sociedad que se acomoda a la coyuntura, sino ya una civilización donde las dinámicas se cimentan en un tipo de mirada a la hora de luchar entre la banalidad y el conocimiento. Y en este sentido, pues creo que los universitarios, los que apoyamos el conocimiento, los que creemos en la unión de la ciencia, la técnica y las humanidades, debemos preocuparnos tanto por una ciencia sometida al huracán de monedas furiosas que a unas humanidades sometidas a la banalidad y a la coyuntura de la sorpresa. Y es una reflexión que tiene que ver con nuestra época. El año pasado la profesora Adela Cortina publicó un libro interesante, Ética o ideología de la inteligencia artificial, el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Y la reflexión de ella me parece interesante porque sigue una argumentación que tuvo su valor tanto en la Escuela de Frankfurt como en el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt.
hablamos mucho de bulos, hablamos mucho de mentiras y podemos caer en la trampa de enfrentar la palabra verdad, en la que caben muchas cosas, y la palabra bulos, en la que caben muchas cosas. Pero sería una simplificación, y esa simplificación es la que está provocando en la sociedad que vivimos que la confusión generada por los bulos esté apoyando una idea de verdad que tenga más que ver con el dogmatismo que con el conocimiento, y con el fanatismo que con el conocimiento. Entonces, es en la confusión donde aparecen las identidades irracionales que se creen afirmarse a sí mismas, volviendo a una superstición que tiene poco que ver con el conocimiento. Y en ese sentido me interesa la reflexión que sobre la palabra verdad hace Adela Cortina, porque dice, la palabra verdad se enfrenta no a la mentira, sino al error. Hay cosas que podemos conocer y ser verdaderas, y hay cosas que pueden ser un error y podemos tomar decisiones o hacer interpretaciones que lleguen al error. La verdad y nuestro error. Pero la mentira a lo que se opone es a el sentimiento de veracidad. No es lo mismo la verdad que la veracidad, y no es lo mismo el error que la mentira, porque lo que pone en funcionamiento la mentira es la desconfianza, es el descrédito, es la idea, todo el mundo miente, nadie tiene razón, no existe verdad ninguna, todos son iguales. Los políticos son iguales, los periodistas son iguales, los intelectuales son iguales, todo el mundo miente porque no es posible una verdad. Y eso es lo que está generando en nuestro mundo, pues esa paradoja que significa que vayan de la mano los bulos de las verdades dogmáticas. Que los bulos desemboquen en negacionismos de desconfianza de la ciencia, que sin embargo apoyan nuevas supersticiones evangélicas, nuevas religiones fragmentarias en la interpretación de la realidad. Y cuando nosotros reflexionamos sobre el conocimiento, pues tenemos que decidir sobre una verdad que se distingue del error, no de la mentira, sobre una capacidad de llegar a verdades que merecen la pena ser defendidas. Y en ese sentido, los matices, las dudas, la investigación, el tiempo para analizar, son valores fundamentales. Y aunque hace 300 años ya del nacimiento de Kant, pues qué bien poder recordar el valor de la palabra crítica y cómo el conocimiento no sale de una afirmación dogmática, sino de un ejercicio de la conciencia crítica que busca interpretaciones, realidades que no tengan que ver con el error, sino con el conocimiento objetivo de las cosas. Es una tarea difícil. El novelista mexicano Jorge Volpi acaba de publicar un libro estupendo, La invención de todas las cosas, donde se nos da cuenta de cómo la historia ha ido surgiendo a través de la invención de relatos que tienen que ver con la distinta interpretación en un momento histórico, en un momento determinado, y que en cualquier caso el que apuesta por el conocimiento no puede identificar la búsqueda de la verdad con la idea de ser el dueño de la verdad, de estar en posesión de una verdad única. Porque la verdad tiene que ver también con distintas interpretaciones desde el punto de vista que se busca. En este sentido, yo me voy a atrever a leer un poema que escribí en homenaje de Galileo, porque el intento de interpretar la tradición científica, en mi caso, el intento de interpretar la Ilustración
y de poner en crítica algunos de los valores de la Ilustración está significando para el deterioro del espectáculo de nuestra cultura en una recuperación de supersticiones. Y yo me imaginé a Galileo luchando por afirmar que la Tierra era redonda y se movía en torno al Sol en 1633, soportando la persecución, y si reaparecía en el 2021, escribí el poema, pues de pronto que se diera cuenta que después de todo el avance, cuando hablábamos de palabras como libertad, como verdad, pues a lo mejor era posible un regreso populista espectacular a la superstición. Y le hice este homenaje al científico que supo defender el conocimiento frente a la superstición. La luz del sol vuelve a la Tierra como mis ojos volverán cuando llegue la noche al telescopio. De nuevo estar aquí, con la ilusión del tiempo por delante, entre mentiras y despertadores. Insiste en renacer lo que nunca se ha muerto. Corría 1633. Condenaron mis ojos y mi voz por conocer el mundo que pisaba de tanto haber mirado las estrellas. Adoraban su libro, firme la tierra inmóvil desde la que Josué detuvo el sol. Y sin embargo, tantos años después espero la llegada de la noche y vuelvo al telescopio. Pasó la Inquisición. En esta parte de la historia ya no hay libros sagrados. La ciencia y la conciencia tienen buenas ideas, sus derechos, la libertad, la verdad, la paz. Y sin embargo, porque estamos viviendo un mundo donde la superstición vuelve a intentar sustituir al conocimiento. Y esto tiene algunas consecuencias importantes para defender el conocimiento. En primer lugar, se extiende la idea de la fatalidad y quien vive en la transformación tecnológica pues puede comprender de qué manera la fatalidad significa la inteligencia artificial lo va a solucionar todo, hay que ponerse en manos de la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial lo va a destrozar todo, qué peligro la inteligencia artificial. Y creo que el conocimiento es algo que tiene que ver con los matices. La directora de Transformación Tecnológica del Instituto Cervantes acaba de publicar un libro que se llama Inteligencia Artificial y Educación, y me ha gustado mucho un concepto que utiliza, que es la pedagogía de las costuras. Y es que en épocas de dogmatismos, de conocimientos cerrados, el matizar es estar viendo las costuras de las cosas para ver lo que puede funcionar bien o lo que va a romperse. Pues en ese sentido, un libro del filósofo Mark Fisher, que se titula El realismo capitalista, pues analiza de qué modo los paradigmas cibernéticos se están imponiendo como una idea de fatalidad, donde todo está escrito, donde las personas vamos a actuar como máquinas y donde no hay posibilidad de un conocimiento creativo que quiera dignificar el futuro y la vida humana. Y otra de las consecuencias de estos paradigmas que a mí me preocupan es nuestra idea de la historia y nuestra idea del tiempo, porque el tiempo se puede convertir en una mercancía de usar y tirar. Pedimos calma para investigar y pensar y estamos marcados por la prisa. Una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, escribió un libro sin fines de lucro para afirmar: sin humanidades no hay democracia. Y planteó lo que significa el concepto del tiempo. Los historiadores, los humanistas, tienen un concepto del tiempo relacionado con la experiencia humana, no con la sacralización del instante, de la prisa, de lo usar y tirar, de la inmediatez. Yo soy poeta porque leí de niño a Federico García Lorca o Antonio Machado.
Lorca y Machado forman parte de mi presente. Un presente que tiene que ver con un concepto de tiempo relacionado con la experiencia humana. Y eso es lo que me invita a pensar en el futuro. John Berger, el escritor inglés, afirmaba que la mejor manera de cancelar el futuro es borrar la memoria. Porque si no te sientes heredero de un tiempo, no te comprometes con el futuro que tienes por delante. Bueno, pues Martha Nussbaum reivindicaba en ese sentido que el conocimiento tiene que ver con una idea del tiempo que no es la mercantilización del usar y tirar, sino que es la toma de conciencia de una experiencia humana, colectiva, a lo largo de los años, que se relaciona con el tiempo para pensar y con la calma para investigar. Y en este tipo de preocupaciones, pues me interesa también señalar la preocupación de un filósofo alemán, Jean-Philippe Kinder, que al hablar del narcisismo y del individualismo se plantea el peligro de una sociedad que sea capaz de construir vínculos de convivencia y hay cierto individualismo que lo que permite es la construcción de rebaños donde unas ovejas no tengan nada que ver con otras ovejas. El maravilloso poema sobre las multitudes de Baudelaire definió la multitud en la metrópoli parisina de finales del siglo XIX como un conjunto de soledades, todos amalgamados, sin vínculos entre unos y otros y marcados por la deshumanización. Se empezaba a vivir una ciudad donde a lo mejor uno coincide en el ascensor con el vecino del quinto y no sabe ni cómo se llama. Bueno, pues hay en nuestra época un individualismo que invita a las modas, que invita a los bulos, que invita a la coyuntura del tiempo de usar y tirar, que más que el respeto a la independencia y a la conciencia de los seres humanos, lo que conforma son rebaños de gente que se destituye a sí misma para, desde su propio egoísmo, participar en un valido general. En este sentido, me parece muy interesante, a la hora de nuestro conocimiento y de defender nuestros derechos, una reflexión de Jean-Philippe Kinder, porque yo me sigo preguntando lo que cabe en las palabras. Defendemos, y en el mundo que vivimos es fundamental, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está saltando por los aires la justicia internacional, el multilateralismo, la idea de los derechos humanos. Esa idea universal de los derechos humanos me parece fundamental, pero para defender institucionalmente desde los espacios del conocimiento la palabra universal en relación con los derechos humanos, debemos también comprender que lo universal solo existe en la experiencia local, que no es lo mismo la vida para un hombre y una mujer, para un blanco que para un negro, para un homosexual que para un heterosexual, para un pobre que para un rico. Y entonces, cualquier intento de defender lo universal que desconozca y desdibuje la situación histórica especial de cada individuo está llamado al fracaso. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho defender que en nuestro conocimiento, pues la creatividad es útil cuando nos ayuda a meternos por dentro de los datos, de las estadísticas, de los números. Se puede decir hoy han muerto 50 niños en Gaza, pero si uno se mete por dentro y sabe que cada niño tiene un nombre y que cada nombre tiene un padre y una madre
y que había ilusiones de futuro y miedos y esperanzas y terror, pues comprende que una estadística no nos ayuda a conocer la experiencia de los seres humanos. Y en ese sentido, pues yo reivindico la necesidad de pensar en los nombres, de pensar en las experiencias personales, porque es la manera de evitar lo que Darío Villanueva llamó el atropello de la razón. Y en la herencia anti-ilustrada que llega hasta nuestros días, pues el atropello a la razón tiene mucho que ver con el desconocimiento de la identidad moral de cada ser humano en nombre de verdades abstractas fundadas en bulo. Y en ese sentido, pues invito para terminar a pensar en las palabras. ¿Qué cabe dentro de una palabra? Lenin decía libertad, ¿para qué? ¿Qué cabe dentro de las palabras? Julio Cortázar, en 1981, hizo una conferencia en Madrid, no podía ser en Buenos Aires porque había una dictadura. Aquí se reunió la Asociación de Derechos Humanos de Buenos Aires, que llamó a Argentina Años de Alambradas Culturales. Y hablando de la realidad que vivía, recordó la Alemania nazi y recordó de qué manera la utilización de las palabras podía generar estados de ánimo que acabasen justificando, legitimando el fanatismo. Recuerdo al hilo de esto que Aldous Huxley, en su estupendo libro Un mundo feliz, pues habla de la manipulación de los seres humanos y habla de mecanismos biológicos, de mecanismos médicos que servían para tener controlados, tranquilos, a los seres humanos, que eran rebaños de individuos invitados al narcisismo, pero que actuaban como rebaños. Y Aldous Huxley de pronto denunció una técnica poderosa que él llamó la hipnopedia, que es la manipulación de las mentes a través de la repetición de palabras, palabras repetidas que se interiorizan en cada identidad. ¿Qué cabe en la palabra identidad? La palabra identidad puede ser el intento de conocerse uno mismo. ¿Qué digo cuando digo soy yo? Mi historia, mi manera de sentir, mis preocupaciones, para generar una convivencia con la gente que es diversa a mí. La ilusión colectiva que puede articular una esperanza compartida por hombres y mujeres, blancos y negros, ricos y pobres, para un futuro mejor. Pero la identidad puede ser también el orgullo de ser como soy, sintiéndome amenazado por el que viene de fuera y viendo al otro como un peligro. Y entonces, claro, la palabra igualdad, que está en la base del pensamiento ilustrado, es sustituida por la homologación, la homogeneización. Vivir en común es homogeneizar al todo mundo, acabar con la diversidad y declarar minoría peligrosa o enemigo aquel que no se suma a una identidad mayoritaria. Y eso tiene mucho que ver con la palabra libertad. ¿Qué decimos al decir libertad? Bueno, los herederos de Fernando de los Ríos podemos decir, pues mire usted, libertad desde el contrato social es un marco de convivencia donde cada cual pueda ejercer independientemente su conciencia para defender sus ideas sin que nadie tenga el derecho a encarcelarlo o borrarlo. Eso se le puede decir a Hitler o se le puede decir a Stalin. Pero en el mundo que vivimos hoy, la palabra libertad se parece cada vez más a la ley del más fuerte. No existen valores y yo, como soy el más fuerte, hago lo que quiero. Apoyo un genocidio, impongo una economía para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. La libertad entonces es la vuelta a la selva, la ley del más fuerte.
O sea que la palabra libertad cabe en muchas cosas. Y claro, las manipulaciones de palabras como identidad, libertad, de igualdad, más que desembocar en la fraternidad, en lo que desembocan es en los discursos de odio, en los bulos que fanatizan los egoísmos personales y que nos invitan a la irracionalidad más que a el conocimiento y a la convivencia. Por eso creo que merece la pena mantener vigilantes nuestras conciencias y que merece la pena reafirmar la unidad de la ciencia, la tecnología y las humanidades. La ciencia y la tecnología se convierten en huracanes de monedas furiosas si trabajan al servicio de los negocios de la ley del más fuerte, y las humanidades se convierten en populismo del espectáculo y en fanatismo si pierden la capacidad de pensar con calma y se dejan manipular por las poderosas redes sociales. Decía en 1981 Julio Cortázar, Hitler manipuló la palabra patria y la palabra identidad hasta el punto que generó el nazismo de gente con derecho a creer que para defender una patria podía crear cámaras de gas. Y él se quejaba, dice, bueno, y eso que en la época de Hitler funcionaba la radio pero no la televisión. Ahora los que luchamos contra Videla en Argentina tenemos que soportar que la televisión entre todos los días en nuestra casa. Y cuando uno lee a Julio Cortázar en 1981, pues uno piensa, don Julio, si usted viviera en el 2025, sabría que el bulo y la mentira y la manipulación no es que entre a través de la televisión en las casas, sino que lo llevamos todos en el bolsillo a través de los móviles que nos controlan y de las redes sociales que nos controlan. Bueno, pues yo creo que hay que reivindicar un conocimiento científico que no crea en la fatalidad, un conocimiento científico y tecnológico que crea en la dignidad de los seres humanos y un humanismo que reivindique el conocimiento y la propia conciencia frente a la manipulación. Y la verdad es que me parece que los espacios más importantes para defender esta idea de la ciencia, de la técnica, de las humanidades y de la investigación, no al servicio de los millonarios y de la ley del más fuerte, son las universidades públicas. Las universidades que representan el conocimiento de la sociedad al servicio de los seres humanos y no al servicio de las cuentas corrientes de las grandes empresas. Por eso para mí es un honor que me hayan invitado a hablarles hoy de mis preocupaciones como poeta, como filólogo y como director del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer y un privilegio escuchar tus palabras con las que tan identificados nos sentimos. Como viene siendo habitual en nuestros actos de clausura, vamos a dar paso a un merecido homenaje de nuestros compañeros del PDI, del PTIGAS, que se jubilan durante este curso, aunque algunos seguirán entre nosotros como profesores eméritos. Para la entrega de los diplomas y las medallas, el secretario general hará el llamamiento desde el atril y los entregaremos aquí desde la mesa presidencial. Muchas gracias.
Bueno, comenzaremos haciendo un llamamiento de 4 en 4, comenzando por Ángeles Isabel Díaz Beltrán, José García Solé, Eugenio Hernández Rodríguez e Isabel Hidalgo Ramírez. José. Enhorabuena. Muchas gracias. Miguel López Munguira, Ana María Mampaso Martínez, Yolanda Martínez Iglesias y Miguel Paniagua Caparrós. Ana María. Sí. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. María Francisca Pesado Castaño, María Teresa Sevilla Escribano, Pedro José Tarazona Lafarga, José Luis Viejo Montesinos. José Luis. Isabel Correas Tornero. Y ahora haremos el llamamiento del orador. Y ahora llamaremos al orador por parte del PDI, el profesor Javier Díaz Horslainer Rodríguez. Querida rectora, estimado director del Instituto Cervantes, profesor García Montero, muchas gracias por tus bellas palabras. Estimadas autoridades, queridas amigas y amigos, intervengo en representación de los profesores y de las profesoras de la universidad que nos jubilamos este año. Y lo hago con cierto pudor porque soy consciente de que muchos de ellos, muchos de vosotros, tenéis más méritos que yo y que desempeñaríais este papel con más elocuencia de la que yo soy capaz. Mi presencia en esta tribuna solo puede explicarse como un gesto de afecto de la rectora hacia mí. Muchas gracias. Creo, sin embargo, que reúno al menos una condición indispensable para representaros, queridos compañeras y compañeros de jubilación. He dedicado más de 40 años a la docencia y a la investigación, la mayor parte de ellos en la UAM, y lo he hecho con enorme ilusión y, debo decir, con mucha dedicación. La misma ilusión y la misma dedicación que la que habéis puesto vosotros a lo largo de vuestras carreras universitarias. Además, también he procurado, como la mayoría de vosotros, servir a nuestra institución en muy diversas tareas de gestión, ocupando cargos como, entre otros, los de decano de mi Facultad de Derecho o director del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica. Y a ello debo añadir que, además, transcurridos estos años, me alegro mucho del camino que emprendí y en el que perseveré.
Soy de los que creen que la vocación no nace, no brota mágicamente en nuestro interior. Creo que se forja. Yo no me matriculé en Derecho por vocación, tampoco inicié mi etapa doctoral o mi actividad docente por vocación. Mi pasión por el Derecho y por la universidad se cimentaron en las aulas de esta universidad gracias a las enseñanzas de los muchos maestros que tuve por suerte tener como profesores y que despertaron en mí una fuerte curiosidad por profundizar en el conocimiento, en el saber jurídico. Esa curiosidad fue la que me decantó por iniciar la que luego resultó una larga carrera universitaria en la que el esfuerzo y la constancia dieron como frutos una vocación marcada tanto por el estudio y el ejercicio del derecho como, sobre todo, por la actividad universitaria. Y en ese camino que forjó mi vocación universitaria fui experimentando una profunda transformación personal y emocional. Me fui convirtiendo en profesor de universidad. Al tiempo que descubría, experimentaba que ser profesor universitario no es solo un trabajo, no es solo una actividad profesional. Es algo más, impregna tu forma de ser, impregna tu forma de ver la vida, tu actitud frente a ella. Es así como en nuestro caso la jubilación se reduce a un mero trámite administrativo, el paso a las clases pasivas. Y es que nosotros seguimos y seguiremos, lo siento, decano, siendo profesores, al menos mientras nuestras facultades físicas y, sobre todo, intelectuales lo permitan. Yo voy a seguir siendo profesor y, además, como muchos de vosotros, lo seguiré siendo formalmente como emérito de esta universidad. Muchas gracias a quienes, con vuestra generosidad, lo habéis hecho posible. Esta constatación me permite vivir este momento con verdadero júbilo. Seguiré siendo profesor, seguiré ejerciendo actividades propias de un profesor. Eso sí, dejo a un lado, al menos aparcada por el momento, la docencia reglada. Me alejo de la burocracia que, de forma creciente en los últimos años, ha ido empañando nuestro quehacer docente y investigador. Me libero de reuniones, de horarios, de Sigma, de Moodle y de otras cargas y ataduras. Queda, sin embargo, un amplio espacio para seguir ejerciendo nuestra profesión. Nuestra experiencia, nuestra madurez pueden y deben seguir sirviendo de faro a los jóvenes universitarios y a muchos profesionales de nuestras respectivas ramas de conocimiento. Podemos y debemos seguir orientándoles como consejeros, como mentores. Además, seguramente querremos seguir investigando o realizando tareas de orientación y supervisión de la labor investigada de otros. Y no podemos, creo yo, dejar de publicar los frutos de nuestras investigaciones, o al menos seguir divulgando el conocimiento que hemos adquirido y qué duda cabe que seguiremos adquiriendo a través del estudio como buenos curiosos que somos. Además, todos nosotros, de una u otra manera, seguiremos enseñando. En el caso de los que tenemos la suerte de continuar como profesores eméritos, hemos adquirido el compromiso de seguir desplegando una labor docente, aunque en mi caso, ya lo he anunciado, fuera del marco de las enseñanzas regladas. Y tenemos el privilegio de seguir contando con la UAM como centro de nuestras actividades investigadoras y docentes. En esta UAM a la que tanto queremos. Querer a una institución no es solo valorarla y tener respeto por ella. Es sobre todo, creo yo, sentir conexión emocional con ella. En el caso de la UAM, esa conexión emocional trasciende el campus, trasciende sus instalaciones, pero también trasciende su historia y conecta con las personas. En la UAM estudié la licenciatura de Derecho de la mano de algunos de los principales juristas españoles del siglo pasado, que también supieron ejercer como maestros desde la tarima y en el contacto con sus alumnos. En ella también estudiaron muchos amigos y familiares, incluidas mis dos hijas. Pero sobre todo, desde mi vuelta como profesor en el año 1986, en la UAM he gozado del apoyo, de las enseñanzas y de la amistad de muchos compañeros. A ellos debo en buena medida mi formación y también sentir a la UAM como mi casa. Pero dejando el plano personal y volviendo al institucional,
La UAM es para mí uno de los mejores exponentes de la extraordinaria función social que cumple la universidad pública cuando, como es el caso, se trata de una universidad que ha logrado altas cotas de calidad en el ámbito investigador y docente. Claro que esto, de nuevo, se debe a las personas, a miles de profesores que han pasado por ella, a personal técnico de gestión y de administración y servicios y a miles de estudiantes que a lo largo de más de 5 décadas han dado lo mejor de sí en su paso por las aulas. La universidad pública no pasa por su mejor momento, todos lo decimos, pero al escuchar esas palabras todos pensamos, creo yo, en los recortes que hemos padecido y padecemos en su financiación con cargo al erario público. Sin embargo, el discurso, a mi juicio, no debería acabar ahí. A la universidad le faltan más cosas. A la universidad le faltan también las al menos siguientes cosas, lo resumiré con 3 ideas. Más eficiencia en sus estructuras de gobernanza y de gestión, mayores estímulos para el PDI y el PTGAS y mayor ambición. Una parte sustancial de nuestras energías se consume en reuniones y debates ineficientes en los que no se deja casi resquicio para el liderazgo de los compañeros y las compañeras que habéis asumido los principales cargos académicos. Por otra parte, los profesores dedicamos una parte ingente de nuestro tiempo a tareas de gestión y de captación y manejo de fondos con los que financiar nuestra labor investigadora, por no mencionar otras muchas actividades que trascienden la docencia y la investigación. Estas tareas de indudable importancia no deberían estar encomendadas a los profesores, sino a otras personas con un perfil profesional distinto y más cualificadas para su correcto desempeño. Me refiero, naturalmente, a nuestros compañeros del PTGAS, que merecen un mayor reconocimiento de la relevancia de su actividad y, sobre todo, mayores estímulos y perspectivas de crecimiento en su carrera profesional. Los estímulos son también escasos para el PDI, que necesita engrosar sus filas con los jóvenes más brillantes y capaces. Unos jóvenes estos que, sin embargo, viven una sociedad extremadamente dinámica y próspera, que les ofrece oportunidades profesionales no solo más lucrativas, sino asimismo muy destacadas, y que observan que la carestía de la vida, en particular en ciudades como Madrid, convierte la carrera universitaria en un camino difícil para construir una vida personal y familiar. Qué difícil resulta hoy retener en la universidad al talento que sale de nuestras aulas. Por último, no debemos perder la ambición que guió a nuestros mayores construyendo la UAM de la que presumimos. Esa ambición sigue presente, lo sé, muchos compañeros, por la fuerza con que les alimenta la vocación que ellos mismos se han forjado. Sin embargo, creo que a la ambición le puede a veces el desánimo que de cuando en cuando, quien lo negará, nos invade. Para hacer frente a estos retos y otros muchos que cabría añadir, contamos con la capacidad de liderazgo de nuestra rectora, con su equipo. Quiero también hablar o señalar la capacidad de liderazgo de nuestros decanos y sus equipos. Dejémosles que lo ejerzan, apoyémosles en sus iniciativas y en su tarea directora. Gobernar exige tomar decisiones a veces difíciles, escoger la opción que parece más conveniente en aras de los objetivos que se persiguen, racionalizando el empleo de los recursos disponibles en consecuencia. Se preguntará alguien por qué esa última parte de mis palabras que voy concluyendo se refieren al futuro de la UAM. Pues la razón es doble, porque creo que seguimos siendo y seguiremos siendo profesores, no solamente en el ámbito docente e investigador. Los profesores, administrativamente jubilados de la UAM, también podemos y queremos servir al fin que estaba señalando, apoyar desde nuestra experiencia y con nuestro consejo a construir un futuro mejor para la UAM. Queridos compañeras y compañeros de jubilación, os mando un caluroso abrazo con mis mejores deseos para la nueva etapa que se abre para todos nosotros, también como profesores. Hago extensivo este abrazo a todos los que habéis tenido la amabilidad de escucharme. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, por tus palabras en representación del PDI y a continuación tiene la palabra Julián Herrero en representación del PTGAS. Querida rectora, querido equipo rectoral, estimados todos, es la primera vez que voy a hablar en público y tengo 65 años, es decir, ya estreno jubilación, estreno de todo. Por cierto, nunca me podría imaginar que iba a participar en este acto y sobre todo estar en el mismo cartel que don Luis. La verdad es que es un gusto. O ser su telonero, prefiero ser telonero a estar en un cartel. Bueno, os confieso que estar aquí en este acto es un honor porque represento a mis compañeras y compañeros de jubilación y no es nada fácil. Voy a procurar no estar nervioso, que lo estoy porque lo estáis comprobando. Pero es muy difícil resumir en unas pocas palabras casi 39 años de vida laboral en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sí, digo vida, no trabajo, porque eso es lo que ha sido para mí la Universidad Autónoma de Madrid. Desde aquel otoño de 1986 en que llegué hasta este mes de julio del 2025, en el que me despido y que aún me cuesta creerlo. He vivido mucho entre almacenes, galerías, pasillos, edificios, despachos y actos protocolarios. Y he vivido las emociones de mis cambios vitales de ser padre y abuelo, tanto los míos como los de mis compañeros y compañeras. También en este campus he renacido, y no es una exageración, porque aquel 3 de agosto del 2022 fueron mis compañeros los que me revivieron tras una parada cardiorrespiratoria. Gracias, Manuel, gracias, Manolo, compañeros de la Unidad de Control de Información que supieron reaccionar tan rápidamente y, aunque suene a gracioso, fueron ellos, los Manolos, los que me volvieron a dar marcha al corazón. Gracias y, por supuesto, al equipo médico de la Universidad Autónoma de Madrid y a todos aquellos que estuvieron pendientes de mi evolución durante los días más críticos. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Así que no solamente he trabajado, he respirado, he luchado, he reído, he llorado y he resucitado. También he sentido dolor por el fallecimiento de muchos compañeros y compañeras, un recuerdo para todos ellos. Pero no he estado solo. Quiero mencionar especialmente a Paloma, mi mujer, que también formó parte de esta comunidad durante 12 años, siendo secretaria de la primera rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Josefina Gómez Mendoza, y también de Cayetano López Martínez. Entre los dos hemos formado una familia muy de la Autónoma. Nuestros hijos, Marta y Julián, estuvieron en la Escuela Infantil Barbeninelde, en el Colegio Príncipe de Asturias y en el Instituto Cardenal Herrera Oria, que también forman parte de esta casa o han formado parte de ella en algún momento. Yo siempre he sentido que esta universidad está dentro de ellos como lo está dentro de mí. Aquí he visto pasar generaciones de estudiantes, investigadores, profesores y también muchas personas que, como yo, trabajadores que desde puestos menos visibles hemos ayudado a que todo funcione. Durante muchos años me tocó organizar actos como este. ¿Quién lo iba a decir? Procurar que nunca fallase el micro, las flores, el agua, que hubiera sillas para todos. Y hoy me toca estar al otro lado y me siento raro por no tener que comprobar que todo esté en su sitio. Pero no niego que he echado un vistazo y he preguntado alguna cosilla. Y ahora que no me oyen, os diré que está todo mejor y más organizado. Quiero aprovechar este momento para decir algo que me sale de dentro. La universidad pública es un pilar de nuestra sociedad. Aquí se enseña, se investiga, se debate, se construye futuro. Y eso solo es posible si se defiende, si se cuida y se invierte de verdad por parte del Estado. Porque una universidad pública fuerte no solo forma profesionales, forma personas libres, críticas y preparadas. Y eso es lo que necesita esta sociedad. Desde el almacén, con mis manos llenas de objetos,
Ahora ya casi desaparecidos, cajas de folios, lapiceros, bolígrafos, acetas, impresos, consumibles informáticos, sillas, armarios. Os daréis cuenta que estoy rellenando. También inventarios, pedidos, togas, birretes, mucetas, banderas, atriles, terciopelos, cubremesas y, si hacía falta, hilo, aguja y plancha. Me he sentido parte de algo muy grande, algo que va mucho más allá de un puesto de trabajo o de un salario, porque he trabajado con personas, no con números, y eso en los tiempos que corren es un privilegio. Gracias a todos los que habéis compartido este camino conmigo, a los que me ayudaron cuando no sabía, a los que me aguantaron cuando no podía más, a los que me hicieron reír cuando más lo necesitaba y a los que simplemente estuvieron. Me jubilo, sí, pero no me voy del todo. Me llevo a la UAN en el corazón. A partir de ahora, seguramente estaré de campabuelo, jugando con los nietos, o con las zapatillas puestas corriendo por la casa campo, o caminando por el parque o la montaña. Pero si necesitáis algo, de verdad os lo digo, en lo que pueda ayudar, no dudéis en llamarme, que soy muy facilón y me reorganizo, lo dejo todo para echar una mano. Para terminar, señora rectora, equipo rectoral, no quisiera dejar de recordar que el tema del premio de jubilación sigue pendiente el abono al personal de Administración y Servicios y que después de ya demasiados años es la UAN la única de las universidades públicas madrileñas que está incumpliendo el compromiso adquirido. Y como cualquier lugar y momento es perfecto para querer lo bueno y lo correcto a todo el mundo, mis deseos de que acabe de una vez el horror que está padeciendo el pueblo palestino. Gracias de corazón por todo y por dejarme ser una pequeña parte de la historia de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Vamos a dar paso al vídeo de reconocimiento a miembros de la comunidad universitaria que han recibido algún premio o distinción a lo largo del curso 2024-2025.
querido Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, vicerrectores, vicerrectoras, gerente, decanos, decanas, vicepresidente de La Salle, compañeras y compañeros del personal técnico de gestión y administración y servicios, estudiantes, queridos amigos y amigas. Muy buenas tardes, ya casi noches a todos y a todas. Se me ha olvidado saludar a Isabel Cervera, compañera nuestra, directora del Instituto Cervantes en Pekín. Isabel, ha tenido que venir Luis para que te podamos ver, que hace mucho que no te vemos. En cualquier caso, bienvenida. Bueno, sospechaba que no iba a ser nada fácil hablar después de nuestro conferenciante, al que he tenido el inmenso placer de escuchar y de leer en múltiples ocasiones, con su pulcra precisión del léxico y esa sintaxis que parece esculpida con el cincel de un escultor. La realidad, como suele ocurrir, ha superado con creces mis sospechas, pero como todos sabéis, no soy persona que se acobarde ante las dificultades, así que allá vamos. Estamos aquí para cerrar el curso académico de forma simbólica, para cerrar un curso académico más, pero no uno cualquiera, es el curso 2024-2025, un año que ha dejado patente que la universidad no es una isla tranquila y segura en mitad de un océano turbulento y cambiante, sino que se ve también azotada por tempestades imprevisibles que sacuden su rumbo y desafían nuestra capacidad para mantenernos firmes y navegar con sentido y propósito. En medio de tanta tormenta, la conferencia de Luis García Montero ha sido una luz, un asidero firme al que aferrarnos, una voz lúcida y racional que nos recuerda la importancia del humanismo y de la verdad. Necesitamos más discursos así, que nos guíen, que nos devuelvan la esperanza y el compromiso para seguir adelante. Son tres los conceptos que hoy quiero compartir con vosotros y vosotras para clausurar este curso académico. Y al menos a dos de ellos se ha referido de forma prolija nuestro conferenciante: verdad, palabra y compromiso. Tres conceptos que forman la esencia misma de nuestra universidad y que deben guiarnos en estos tiempos complejos. La verdad, porque en nuestra labor científica y académica no hay atajos ni lugar para el engaño o la mentira. La palabra, porque es a través de ella como construimos sentido, compartimos conocimiento y tejemos comunidad. Y el compromiso, porque ser parte de esta universidad implica una responsabilidad ética con la sociedad, con el saber y también con nosotros mismos. La búsqueda de la verdad no es simplemente un ejercicio técnico, sino un acto profundamente ético. En un mundo donde la posverdad y la mentira se propagan con velocidad, como nos ha dicho nuestro conferenciante, resistir con la verdad es un compromiso ineludible. La universidad, como espacio de conocimiento, debe estar a la vanguardia de esa resistencia. Pero también hemos hablado de las palabras. Las palabras, como vemos cada día, no son inocentes. Pueden dignificar o degradar, revelar o esconder, construir o destruir. En un país en el que tanto se habla de corrupción, la corrupción en el lenguaje, la trivialización de conceptos fundamentales, el eufemismo para disfrazar la injusticia, todo ello es también una forma de faltar a la verdad. Y frente a ello, nuestra tarea es clara: defender la palabra auténtica, la palabra que nombra con precisión y respeto, porque no es legítima defensa bombardear un centro de distribución de agua, ni es libertad de expresión la amplificación de la desinformación. Porque, como decía nuestra compañera Marian Martínez Mascuñán en un artículo este fin de semana, el secuestro conceptual captura ideas democráticas
para usarlas con fines que contradicen su función original, paralizando la respuesta institucional. Las instituciones democráticas quedan atrapadas porque no pueden defenderse sin ser acusadas de traicionar los valores que protegen. Esto es en esencia lo que defiende Luis García Montero en su libro Las palabras rotas, un recorrido por 11 palabras rotas, por el uso ideologizado y superficial que el autor intenta recuperar para reconstruir un lenguaje que convoque conciencia, acción y esperanza. Palabras como soledad, progreso, nos ha hablado también del progreso, identidad, nos ha hablado también de la identidad, amor y verdad. Vivimos en un tiempo en el que los hechos objetivos han perdido peso frente a las emociones y las opiniones interesadas. Nuestro conferenciante denuncia que ya no se busca la verdad, sino ganar el relato, imponer una versión interesada, muchas veces desvinculada de la realidad. Y esto convierte el lenguaje en un arma más que en un puente. Por eso, él propone reparar la palabra verdad desde la poesía, la educación y el diálogo. La verdad nunca es cómoda, pero es necesaria para vivir de forma honesta y justa. Quien quiere acercarse a la palabra verdad no debe sentirse, como también nos ha dicho, nunca en posesión de la verdad, sino procurar no mentirse, no acordar mentiras. Palabra, verdad y compromiso. Quiero agradecer a la comunidad universitaria su compromiso para sostener día a día esta institución, pieza clave de la democracia y de la igualdad. Personalmente, he vivido en este tiempo, en este curso académico, la fragilidad y la fortaleza de nuestra comunidad. Tras un primer proceso electoral que quedó desierto por el voto en blanco, nuestra universidad vivió un vacío institucional de 2 meses que puso a prueba nuestra resistencia y nuestras normas de convivencia. Con diálogo y voluntad superamos ese momento y reforzamos el compromiso con la democracia universitaria. Pero toda ganancia tiene también una pérdida y creo que lo sucedido, de forma personal, pero creo que también de forma colectiva, ha supuesto una cierta pérdida de la inocencia y una llamada de atención a la autocomplacencia. Éxito y fracaso, esos 2 impostores, como los definió Rudyard Kipling en su famoso poema If. No podemos dejarnos deslumbrar por el éxito ni hundir por el fracaso. Somos mucho más que nuestros éxitos y fracasos. Somos cómo nos sostenemos en la duda, cómo defendemos el rigor sin perder la empatía, cómo buscamos comprender antes que imponer y, sobre todo, cómo resistimos la tentación del cinismo con el compromiso intacto. En este acto quiero rendir homenaje a quienes os jubiláis este curso. Vuestra dedicación, profesionalidad y humanidad dejan una huella imborrable. Gracias, Javier, y gracias, Julián, por vuestras palabras. Todo acto de entrega deja una forma de permanencia. La memoria lo devuelve cuando más lo necesitamos. Y la memoria de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo, seguirá siendo motor para los que seguimos aquí. Muchas gracias por todo lo que nos habéis dado y nos seguís dando. Memoria es otra de las palabras que aparecen en los textos de Luis García Montero, asociada a la verdad. Pero sigamos con el curso que dejamos atrás. Además de palabras, el curso nos ha dejado imágenes poderosas. 3 firmas, Neurotec, Ciudad de la Salud y Programa María Goiri, escenifican el valor de la colaboración, la voluntad de mejorar juntos en nuestro compromiso con la sociedad. Pero también nos han golpeado imágenes estremecedoras del mundo, como las de Fátima Asuna, palestina de Gaza y fotoperiodista, que retrató los bombardeos, la devastación y la vida diaria que intentaba abrirse paso en medio de la tragedia humanitaria en la franja. Antes de morir, le dijo a su esposo: «Si me matan, no entierres mis fotos, que griten por mí, que cuenten mi historia, que expongan todo lo que he visto y todo lo que no he podido salvar».
Que el apagón que sufrimos en mayo no apague también nuestra conciencia, ni adormezca nuestra capacidad crítica, ni nuestro compromiso con la verdad y el bien común. Porque más allá de la oscuridad física, hay otras formas de apagón más insidiosas: el apagón ético, el apagón del pensamiento y el apagón del diálogo. Las imágenes pueden unir o dividir, mostrar la verdad o falsearla. Nuestra responsabilidad es usarlas para fortalecer la convivencia, no para socavarla. Y esto lo digo en relación a una foto que ya se ha hecho famosa, la foto de Miami. Esa imagen no debe convertirse en símbolo de ninguna renuncia, sino en testimonio del esfuerzo por mantener abiertas las vías de diálogo, incluso y sobre todo cuando hay desacuerdo. No se trata de asumir sin crítica, sino de ejercer la responsabilidad institucional con firmeza y con inteligencia. No deja de sorprender y preocupar que en ocasiones quienes más exigen diálogo y tolerancia se apresuren a retirarlos en cuanto el interlocutor no es el que ellos habrían elegido. Como si el diálogo solo fuera legítimo cuando se dialoga entre los afines y la tolerancia solo tuviera sentido entre los que piensan igual. Pero el verdadero compromiso con la palabra y con la universidad pasa precisamente por no levantar muros cuando más se necesitan puentes. Las fotografías, como las palabras, pueden ser manipuladas, sacadas de contexto, utilizadas para agitar en lugar de comprender. Y frente a esa tentación reivindico la honestidad intelectual y la serenidad política, porque también el compromiso con la universidad exige saber estar incluso en el lugar incómodo, si ese lugar es necesario para avanzar hacia un futuro más digno. Las universidades públicas madrileñas seguimos unidas en la reivindicación por una financiación adecuada y una ley que nos impulse para cumplir nuestra misión educativa y social con los recursos y el reconocimiento que merecemos. Sin perjudicar esa unión, seguiré defendiendo los valores distintivos de nuestra universidad, reclamando una financiación estructural de la investigación. Solo unos datos del último informe autonómico de la Fundación CID. Somos la universidad madrileña que más estudiantes porcentualmente tiene matriculados en el doctorado, un 13%. La que más doctores tiene entre su PDI, un 82%. La que tiene el índice más alto de publicaciones por PDI a tiempo completo y el más alto porcentaje de publicaciones en el cuartil 1. Los rectores hemos iniciado una vía de diálogo y negociación, la que nos corresponde, apoyados en la fuerza de la comunidad universitaria, con una subida significativa en los números de estudiantes, de solicitantes que quieren estudiar en la Universidad Pública en Madrid, un 10% en nuestro caso, sin que podamos absorber esa demanda, y que con casi un 40% de solicitantes de fuera de Madrid, a pesar de las dificultades y de la carestía de vivir en la corte. La contención en la oferta de plazas públicas convive con el desorbitado crecimiento de centros y titulaciones privadas. Uno de los objetivos del mandato que ahora se inicia es precisamente la renovación de nuestra oferta formativa. Os pido un esfuerzo colectivo para adaptar nuestra oferta formativa a la demanda, aumentando las plazas en los grados y en los másteres más demandados y renovando nuestros estudios para hacerlos más atractivos. No olvidemos que somos un servicio público. Y para concluir, vuelvo a las tres palabras que han guiado este discurso: verdad, palabra y compromiso. Que sigamos siendo una universidad que defiende la verdad frente a la mentira, que cuida las palabras para que sean auténticas y poderosas y que mantenga vivo el compromiso ético con la ciencia, la enseñanza y la sociedad. Cuidémonos también en el descanso, porque descansar no es rendirse, sino tomar aliento para seguir comprometidas y comprometidos con esa verdad y esa palabra que dan sentido a lo que hacemos. Sigamos siendo, pues, una universidad inteligente y buena, crítica y humana, firme y abierta. Muchas gracias
a todas y a todos y muy feliz verano.